Bienvenidas y bienvenidos a Ecos de la Historia, un podcast donde los ecos del pasado resuenan en nuestro presente. Hoy exploraremos un episodio clave de la historia de México, la Decena Trágica, un golpe de Estado que cambió el curso de la Revolución Mexicana y marcó profundamente la política del país. Durante los 10 días que van del 9 al 19 de febrero de 1913, México fue testigo de uno de los eventos más oscuros y decisivos del siglo XX. El presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron traicionados y asesinados. ¿Qué fuerzas estaban detrás? ¿Qué consecuencias tuvo? Hoy lo desmenuzaremos. Y lo hacemos recordando no solo los hechos, sino también el dolor, las decisiones y las emociones humanas detrás de ellos. Porque detrás de cada evento histórico hay personas, sueños, traiciones y tragedias. El México previó el golpe. En 1911, Francisco I. Madero llega a la presidencia, tras derrocar al dictador Porfirio Díaz. Su gobierno fue bien intencionado, pero enfrentó enormes desafíos. Madero mantuvo muchas estructuras del antiguo régimen. El ejército seguía controlando por figuras del porfirismo, como Victoriano Huerta. Y no solo eso, Madero creía profundamente en la legalidad y en la democracia. Pero eso lo hizo ingenuo ante los intereses militares, económicos y conservadores que lo rodeaban. Se gestionaba una tormenta y los generales desleales empezaron a planear su traición. El estallido, 9 de febrero de 1913. Félix Díaz, Bernardo Reyes y Manuel Mondragón organizan un levantamiento contra Madero. Sacan tropas a las calles de la Ciudad de México. Reyes muere rápidamente, pero la ciudad entra en caos. Fueron días de fuego cruzado. El pueblo quedó atrapado entre balas. Hay testimonios de mujeres que escondían a sus hijos debajo de las camas, de padres buscando comida entre los escombros. Y Huerta, encargado de la defensa de la ciudad, comienza a negociar en secreto con los rebeldes. Un acto de traición absoluta. Huerta, designado por Madero, se vuelve su verdugo.
traición final y el asesinato. El 18 de febrero, Madero y Pino Suárez son arrestados por Huerta. Esta misma noche son asesinados camino a la penitenciaria. Se dice que los mataron por la espalda. Huerta asumió la presidencia el 19 de febrero. Así se consume el golpe. El país entra en un periodo de dictadura militar y represión. Pero también se enciende una nueva chispa revolucionaria. Carranza, Villa, Zapata y Obregón rechazan a Huerta. La lucha continúa. Consecuencias inmediatas y a largo plazo. La decena trágica marcó el fin de la legalidad revolucionaria. Se perdió la confianza en las instituciones. Muchos vieron que solo con armas podrían defender su visión de México. Y el pueblo pagó el precio. Decenas de miles de muertos, desplazados y un país herido. Pero también mostró la fuerza de la resistencia. A pesar del golpe, la revolución se mantuvo viva. Análisis contemporáneo. Hoy, la decena trágica nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la democracia. ¿Qué ocurre cuando las ambiciones personales se imponen sobre el bien común? Y también sobre el papel de los militares, donde termina su deber con la nación y comienza la tentación del poder. En una era donde vemos golpes de Estado en otros países, la historia de 1913 nos recuerda lo fácil que es perder la legalidad y lo difícil que es recuperarla. México hoy sigue enfrentando desafíos similares: corrupción, militarización, intereses económicos. Pero la memoria histórica puede ayudarnos a resistir las repeticiones. Porque la historia no es una cárcel, es una advertencia y una promesa de que podemos hacerlo mejor.
Ecos de la historia. La decena trágica. Bueno, a continuación mi compañera Fernanda les hablará sobre los momentos más oscuros de la historia de México. La decena trágica fue uno de los momentos más oscuros de la historia de México. En tan solo 10 días, del 9 al 19 de febrero de 1913, un golpe militar destruyó la presidencia legítima de Francisco I. Madero y lo llevó a su muerte. Este evento marcó profundamente el rumbo de la Revolución Mexicana y reveló cuán frágil puede ser una democracia joven. Aunque lo interesante y también lo preocupante es cómo las estructuras del antiguo régimen porfirista continuaban activas bajo el gobierno de Madero. Aunque fue elegido democráticamente, Madero mantuvo figuras clave como Victoriano Huerta en el ejército, lo cual fue un error político gravísimo. No supo manejar el equilibrio entre reforma y control institucional. Y lo más triste es que Madero confiaba, creía en el poder de la democracia, en el respeto a las leyes, y lo traicionaron. Lo traicionó Huerta, lo traicionaron los generales y hasta algunos aliados políticos. Él no veía enemigos, solo posibilidades. Esa esperanza fue también su perdición. El levantamiento comenzó el 9 de febrero. Generales como Félix Díaz, Bernardo Reyes y Mondragón lanzaron un ataque armado desde la Ciudadela. Aunque Reyes murió rápidamente, se instauró un clima de caos y violencia en la capital. Durante días, la ciudad vivió bajo fuego cruzado. Fueron días aterradores. Imagina, ser una madre tratando de proteger a sus hijos. En medio de disparos, hubo destrucción, hambre, desesperación. El pueblo sufrió mientras las élites jugaban al poder. Y detrás de todo eso, Victoriano Huerta estaba tejiendo su traición. Era el jefe militar designado por Madero para defender la capital, pero pactó con los rebeldes, el famoso Pacto de la Embajada, con el embajador estadounidense Henry Lane Wilson. Selló el destino de Madero. El 18 de febrero, Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron arrestados. 2 días después, fueron asesinados. Huerta tomó el poder, instaurando una dictadura militar. Ese crimen no solo fue una traición al gobierno, sino al espíritu mismo de la revolución. Se perdió la legalidad y muchos pensaron que ya no había futuro para un cambio pacífico. La guerra se intensificó. Carranza, Villa, Zapata y Obregón se rebelaron contra Huerta y el país volvió al campo de batalla. ¿Y cuántas vidas se perdieron por esa ambición? Pero también, cuánta valentía surgió del pueblo, que no se rindió. A veces, de las peores tragedias, nace la mayor resistencia. Hoy, cuando analizamos la decena trágica
entendemos que la historia no se repite exactamente, pero rima. Todavía vemos amenazas similares: militarización, intereses externos y corrupción institucional. Por eso es importante estudiar este evento, no solo como un capítulo del pasado, sino como una advertencia constante. Un país que olvida su historia está condenado a repetirla. Y también es importante humanizarlo. Madero no fue perfecto, pero fue valiente. Creyó que México merecía algo mejor, y eso sigue siendo cierto hoy. Desde un punto de vista contemporáneo, la decena trágica también nos obliga a preguntarnos: ¿cómo proteger nuestras instituciones democráticas? ¿Cómo impedir que las ambiciones individuales destruyan un proyecto colectivo? La historia, como siempre decimos en este podcast, es un eco, y cada generación debe escuchar esos ecos, interpretarlos y actuar en consecuencia. Porque al final, el eco de la decena trágica no es solo una advertencia, también es un llamado a resistir, a recordar y a construir algo mejor. Esto fue Ecos de Historia. Nos despedimos de ustedes y esperamos que el escuchar este podcast les haga reflexionar. Así que investiguen e infórmense. Muchas gracias y hasta luego.